Hola, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están visualizando en este programa más de Más Salud Mental para Todos. Mi nombre es Cintia Alcocer, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión número 25. El día de hoy quisiera presentar a mi compañero, el maestro Israel Domínguez, quien nos está acompañando nuevamente. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contento de estar otra vez en una emisión más, sobre todo en el tema que nos aguarda el día de hoy. Ah, Ujú. adelante. Es de gran importancia por muchas razones. La primera está en porque esta situación ha aumentado bastante en los últimos años. Sobre todo también por la facilidad entre los hace varios años de diagnosticar por parte de personas no preparadas. Y lo curioso es de que se usa como una etiqueta muy simple para niños que son inquietos. Y por esto el tema de hoy se llama TDAH, retos en el aula y en el hogar. Así es, Israel. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Más conocido como TDAH. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo tenemos también un especialista que la verdad tiene una gran experiencia y un gran recorrido académico y pues estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy. Les agradecemos y esperamos que pues este tema les sea de apoyo, ¿no? Más que nada, pues como bien lo dice el tema, retos en el aula y en el hogar, ¿no? Y precisamente a lo que nos afrontamos día a día, tal vez como maestros, como psicólogos, profesionales, especialistas, papás o mamás, ¿verdad? Que están frente a ante esta condición. Y sobre todo porque no es un... Generalmente los vemos como algo tabú, algo que no hay que hablar, algo Así que es. es mejor que nadie se entere, cuando puede ser algo normal, una situación que no puede generar mayor problema si lo trabajamos desde edades tempranas y si tenemos el conocimiento como padres, como especialistas, como docentes, para poder ayudar al desarrollo de estos niños que tienen esta condición. Así es, Israel, y pues bien, el día de hoy pues nuestro ponente va a tomar ese reto, abordar este tema y pues nada, vamos a conocerlo, ¿te parece, Israel? Me parece muy bien. Va. Nuestro invitado del día es el doctor Carlos Alberto Campos Almeida. Él es licenciado en Psicología Clínica, maestro en Educación Básica y doctor en Educación. Bienvenidos. Pues ya se encuentra con nosotros nuestro invitado. Quiero presentarles al doctor Carlos Alberto Campos Almeida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, Cintia, Israel. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bastante bien. Para nuestra audiencia me gustaría compartirles una reseña de nuestro invitado. Él es licenciado en Psicología Clínica, maestro en Educación Básica, tiene un máster en Rehabilitación Neuropsicológica Infantil y el Adolescente, doctor en Educación, actualmente es supervisor de la Zona 3 del CAPEB en el estado de Veracruz. Es conferencista y tallerista en temáticas sobre educación especial, educación inclusiva, trastornos del neurodesarrollo, habilidades socioemocionales y diseño universal para el aprendizaje. También, gracias, doctor, usted es realmente el especialista ahorita con el tema que vamos a tener hoy. Y también me gustaría invitar a nuestro público que nos está viendo de que puede escribir sus preguntas, sobre todo dirigidas al doctor, historias o comentarios, para que pues usted pueda respondernos en su área de especialidad. Así es, doctor, pues buenas tardes, muchísimo gusto. Buenas tardes. Nos da mucho gusto pues tenerlo aquí con nosotros en un programa de Más Salud Mental. Gracias por aceptar la invitación. Con mucho Pues gusto. bien, Israel, gracias. ¿Te parece si ¿Me empezamos? parece muy bien? Excelente. Pues bien, doctor, pues para comenzar a abordar el tema, vamos a partir de una pregunta pues bastante general, pero que también es importante para que podamos partir de ello, ¿no? Nos gustaría empezar conversando, perdón, sobre qué es el TDAH y cómo podemos abordar este tema en las aulas y en el hogar. Lo escuchamos, doctor. Bien, gracias. El TDAH es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que en todos los casos, como hablaremos, se llama así. Es importante especificarlo porque a veces escuchamos a algunas personas decir que hay el TDA y el TDAH. Y en Ujú. realidad, al margen de la forma en la que se presente, el trastorno se llama igual. Em, este es un trastorno del neurodesarrollo y esta es una precisión que siempre hay que empezar haciendo porque muchas personas piensan que este es un trastorno de conducta o un trastorno del comportamiento y no es así. Es un trastorno del neurodesarrollo.
lo que significa dos cosas concretas. Primero, que se presenta y que se puede identificar en las primeras etapas del desarrollo, y en segundo lugar, que tiene una base neurológica. Esto es importante, que esa es la diferencia con esta idea de pensar que es un asunto solamente de comportamiento, que a lo mejor se atribuye únicamente a asuntos relacionados con la falta de límites o reglas, etcétera. Y el asunto va mucho más allá. El TDAH tiene una causa neuroquímica, principalmente se trata de una falla en la producción de dopamina, puede ser algún otro neurotransmisor, pero principalmente es la dopamina, que no se está produciendo en la cantidad adecuada en el cerebro y que por lo tanto no se está transportando tampoco en forma adecuada entre las neuronas. Los neurotransmisores son estos comunicadores químicos que justamente envían información, comunicación a través de la sinapsis entre las neuronas. Entonces el cerebro de una persona con TDAH no está produciendo de manera adecuada la dopamina. Esto es importantísimo para que entonces, de entrada, yo siempre puntualizo con las escuelas, con el personal docente y con las familias que esta comprensión es fundamental para entonces entender que la persona que tiene TDAH tiene una serie de condiciones, de comportamientos también que están relacionados con esta causa. Es decir, los comportamientos son involuntarios, es decir, la persona, el niño, la niña, adolescente, no tiene control sobre su comportamiento y por eso es que si no entendemos esto, el asunto se vuelve mucho más complicado. Entonces, es un trastorno de neurodesarrollo. Excelente, doctor. Y bien, como lo menciono ahorita, creo que partimos también de una base biológica, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la dopamina, de la sinapsis. Incluso ahorita que lo menciona, me llamó mucho la atención cómo lo técnico que fue para dar la respuesta. Pero me gustaría hacer una pregunta. Para una persona que no está preparada, para una persona, por ejemplo, un docente, muchas veces en clase vi a muchos docentes simplificando el diagnóstico con es un niño que no se queda quieto. ¿Y cómo podría identificar esos síntomas o esas características que tiene un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Muy bien, esto es muy importante clarificarlo, porque el personal docente, las familias y la sociedad en general muchas veces tiene creencias respecto a lo que es el TDAH, ¿no? Y por ejemplo, solo lo asocian con la conducta hiperactiva. Y entonces ahí está a lo mejor esta creencia que lo que hace es generalizar la hiperactividad, digámoslo así, de cualquier niño o niño y ubicarla como si tuviera esta condición. Es muy importante entonces decir que lo que a veces se observa con frecuencia es la conducta de mucha inquietud justamente. Pero hay que decir que si solo viéramos la conducta inquieta y por eso pensáramos que un niño tuviera TDAH, estaríamos invisibilizando a una buena parte de la población que sí tiene TDAH y que no tiene conducta hiperactiva. El TDAH digamos, tiene una presentación de tres formas. La primera que es únicamente el déficit de atención, es decir, la persona no tiene hiperactividad, no tiene impulsividad y, entre comillas, únicamente presenta una profunda inatención. Eso es muy importante porque si la idea que generalmente está en las personas es la hiperactividad, entonces nunca pensaríamos que una niña o un niño que no tiene hiperactividad tuviera TDAH. Y hay muchas personas que tienen un profundo déficit de atención y que pasan inadvertidas en la escuela y en cualquier otro entorno porque solo pensamos en la hiperactividad. Y hay muchas personas que tienen incluso mayores repercusiones en sus vidas, en su calidad de vida, en su inclusión académica, laboral, social, porque tienen un profundo déficit de atención, pero como no tienen hiperactividad, las personas no lo relacionan con este trastorno. En segundo lugar está esta presentación que está caracterizada por hiperactividad e impulsividad, en donde, bueno, nosotros decimos, perdón, decimos que las niñas o niños que tienen impulsividad o hiperactividad, de alguna manera nos están ayudando porque nos están dando señales, muchas veces muy claras. Y ahorita hablaremos también
la importancia de distinguir la hiperactividad de la impulsividad y también la impulsividad de la conducta agresiva. Y la tercera presentación es la que más frecuentemente existe, que es la combinada. Déficit de atención, impulsividad, hiperactividad. Pero fíjense, ¿qué es lo que principalmente tendríamos que observar para pensar que una niña, un niño o persona de cualquier edad pudiera presentar esta condición? Lo más visible es la inatención, la hiperactividad o la impulsividad. Pero lo que necesitamos saber y que es la información sobre la que más hay que trabajar con las familias y con las escuelas es algo que se llama funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las habilidades mentales que nos permiten planear, organizarnos, controlar los impulsos, mantener información en nuestra memoria sobre lo que tenemos que hacer. Y eso es lo más afectado en las personas con TDAH. Entonces, lo que tenemos que observar es si esta niña o niño de pronto empieza una actividad y no puede avanzar. Y el maestro regresa y le dice muchas veces lo mismo, pero vuelve a distraerse y vuelve a distraerse y se tarda mucho tiempo para terminar algo que puede hacer mucho más rápido o que los demás terminan inclusive antes, ¿no? Esta desorganización que tiene en general en sus útiles escolares, en sus juguetes, en su ropa, en su recámara, en fin. Entonces, estas son fallas, digamos, que tienen que ver con lo que llamamos funcionamiento ejecutivo y que es lo que principalmente está afectado en las personas de cualquier edad. Por supuesto, esto varía en la sintomatología que presentan el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Excelente, doctor. Realmente todo esto que menciona creo que es muy importante, Israel, porque, pues como bien dices, en las aulas, pues podemos ver tal vez conductas, ¿no? Que rápidamente se les etiqueta. Y como bien dice el doctor, estamos invisibilizando otros, Otra forma de presentación. sí, claro, porque puede pasar nada más como inatención, ¿no? Y creo que esto de las funciones ejecutivas, para corroborar, doctor, sería como la clave, ¿no? Para estudiar y saber si realmente estamos hablando de un trastorno. Sí, correcto. Esto es lo principal, pero además es muy importante también generalizar la información seria, rigurosa y científica sobre esta condición. Eso evitará que dejemos de pensar que cualquier niño inquieto tiene TDAH. Es decir, hay una serie de criterios rigurosos que están muy bien establecidos y que a la luz de especialistas que estén actualizados y que conozcan estos criterios diagnósticos y los instrumentos además actualizados para hacer el diagnóstico, entonces no tendremos duda ni nos podremos equivocar pensando que cualquier niño inquieto o distraído tiene TDAH. La frecuencia y la intensidad con la que se presentan estos síntomas son la clave, porque digamos, en la cultura general a veces una familia nos puede decir, pero ¿por qué tendría TDAH mi hijo si, si cualquier niño, decimos sano, ¿no? Corre y es inquieto. Sí, claro, pero la diferencia está en la frecuencia y en la intensidad con la que se presentan los síntomas y en la afectación que le genera a una niña o un niño cuando, a diferencia del resto de su grupo escolar, por ejemplo, la maestra le repite muchas veces lo mismo y el niño reincide en determinado comportamiento o dificultad para realizar una actividad. Entonces, esas diferencias son las que justamente pueden hacer pensar, por lo menos inicialmente, en una hipótesis de que pudiera presentar esta condición. Lo que sigue es un proceso riguroso, científicamente fundamentado, para realizar una evaluación pues, especializada que permita establecer si existe esta condición o no. Y además que en ese proceso también el especialista sepa realizar un buen diagnóstico diferencial para que no solo no se confunda con cualquier otra condición, sino además para identificar en su caso la comorbilidad con la que frecuentemente vemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es decir, la coexistencia con otro trastorno u otros trastornos con los que con determinada frecuencia se presenta este trastorno del neurodesarrollo. Me parece muy interesante lo que comenta, sobre todo porque habla de especialistas, pero ¿qué especialistas? Sobre todo porque, regresando un poquito al tema que la maestra y yo mencionamos, es de que siempre lo vi en muchas ocasiones, que el maestro decía, así como es inquieto, no obedece órdenes, entonces tiene déficits de atención. Y muchos
delegaba al área de educación especial, sin a veces necesitarlo. Pero ¿qué especialistas o qué procesos, abriendo ya muy específicamente, necesita un padre llevar a su hijo para que le hagan un buen diagnóstico? Eh, lo- las, los especialistas pueden ser psicólogos, frecuentemente también son neurólogos o neurólogos infantiles o psiquiatras infantiles, que tengan todos estos especialistas que acabo de mencionar, sí, pero que tengan el entrenamiento, la capacitación actualizada sobre esta condición, porque no Sí. todos la tienen, ¿no? No, es muy lamentablemente frecuente que las familias se encuentren, por mencionar solo alguna una profesión, a psicólogas o psicólogos que aplican, por ejemplo, pruebas obsoletas, pruebas que no sirven para, ni están mínimamente relacionadas con los enfoques actuales para identificar este trastorno de neurodesarrollo. Entonces, es muy importante que estén los especialistas actualizados. Puede ser cualquiera de estas áreas que acabo de mencionar, pero siempre y cuando tengan esta información. ¿Y cómo saber si la tienen? Es decir, por eso es importante que la sociedad, las escuelas, las familias, en las regiones donde estén, conozcan a las y los especialistas, a las instituciones, a los centros especializados e indaguen un poquito sobre su funcionamiento. En la medida también que nos hagamos de la información sobre qué debe saber una mamá o un papá sobre a quien le están sugiriendo que le hagan una evaluación para corroborar o descartar TDAH. Bueno, no desestimemos ni subestimemos a las familias y demos la información para que sepan, aunque ellos no conozcan sobre los enfoques de las pruebas específicas, pero sí sepan por lo menos sus nombres, para que cuando acudan con un especialista, se aseguren que ese especialista conoce esas evaluaciones, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, entonces confían sin cuestionamiento a los supuestos especialistas y pues tenemos diagnósticos imprecisos, con pruebas que no son para esa condición, con recomendaciones vagas, y sobre todo haciendo perder tiempo, aumentando la incertidumbre en las familias sobre qué es lo que pasa con tu hijo, con tu hija, y desaprovechando un tiempo muy valioso que se puede ocupar a partir de un buen diagnóstico como un buen punto de partida para establecer los apoyos que se necesitan en las distintas áreas en las que hay que ayudar a una persona con esta condición. Entonces, sí, son estos especialistas, pero que conozcan el enfoque actual que tiene que ver con conocer los criterios diagnósticos que están establecidos en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, y los instrumentos que están reconocidos también como herramientas que sirven para establecer ese diagnóstico. Muy bien, doctor. Y justamente ahorita que estaba usted comentando esto, viene a mi mente una pregunta, ¿no? Porque creo que es importante a lo mejor si nos está viendo alguien, no sé, alguna familia, papá, mamá, que muchas veces sucede que el niño o la niña, ¿verdad? No se comporta de la misma forma en la escuela que en casa, ¿no? Y es como que en la escuela, pues, no sé, vienen todas estas etiquetas de que es inquieto, se la pasa jugando, hablando, y en casa suele ser diferente, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, doctor, si esto es una característica, se puede decir que es una característica del trastorno, o bien cuando ya existe como una diferencia del contexto en donde se desenvuelve el niño o la niña, ya estamos hablando o descartando que es un trastorno. ¿Eso podría ser una diferencia? Eh, Creo que al respecto es muy importante esta pregunta porque suceden varias cuestiones relacionadas con esto. Eh, Puede pasar que de pronto la escuela esté pensando en que pudiera requerir, y digamos, fíjese, no hay que decir que esté pensando que el niño tiene TDAH. Lo que la escuela o cualquier docente tendría que pensar es en si ese niño requeriría una evaluación especializada, ¿no? Ujú. Que no es lo mismo que decirle a un papá, oigas, yo creo que su hijo tiene TDAH. Bueno, pues si eso fuera tan fácil, ¿no? Me parece que de hecho puede ser muy irresponsable, ¿no? Incluso no importa si eres psicólogo, tienes, por ejemplo, un psicólogo de educación especial, ni siquiera por eso lo puedes hacer, ¿no? Lo que sí me parece que la experiencia
y la actualización nos permite tener hipótesis cada vez como más precisas, ¿no? Tú podrías sospechar por la sintomatología que pudiera tratarse de esta condición o de otra, pero lo que corresponde es decirle a la familia, mire, creo que necesitamos tener una evaluación especializada y la explicación sobre por qué la se necesita es fundamental, ¿no? Es decir, yo soy muy insistente en decir, explíquenme bien, argumenten a las familias por qué el niño necesita una evaluación especializada y la necesita como parte de su derecho a la salud. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, si nosotros decimos, es que necesitamos como escuela una evaluación porque para que podamos trabajar bien con el niño, pues nos estamos equivocando, porque los papás no van a llevar a su hijo para que la escuela pueda trabajar con él. No es porque no sea cierto, porque claro que lo es, pero el punto principal es pensar en el interés superior de la niñez. ¿Quién necesita esa evaluación? El niño. El niño lo necesita. Tiene derecho a la salud y tiene derecho a que sepamos si presenta esa condición, a ejercer también el derecho de recibir los apoyos médicos, psicológicos y psicoeducativos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y entonces, cuando tengamos estos mayores elementos, podemos tener mejores argumentos con la familia. No se le puede condicionar a que si no se le evalúa no va a la escuela, no se le puede decir que es para la escuela, no, eso, insisto, no porque no sea cierto, porque claro que si el niño está en tratamiento, se podrá trabajar mejor con él, pero no puede ser el argumento que es por un asunto que requiere la escuela. Quien lo necesita es el niño, inclusive lo necesita, el argumento de que el niño lo necesita es más importante, y hay que decirlo también así, que cualquier otra opinión, incluida la de su familia, ¿no? Porque el papá puede decir, no, yo creo que no. Recuerden, las familias tienen la obligación de hacer valer los derechos de su hijo. Y un derecho es a la salud. Y si no lo atendemos, estamos negando un derecho al niño, ¿no? Entonces, toda esa explicación es muy importante hacerla. Pero si nos pasa de repente que a la hora que la maestra o el maestro le dice a la mamá, es que yo observo esto y la mamá te dice, pues qué raro, porque en la casa no, yo no observo nada de eso. Al contrario, ¿no? Bueno, cuando un niño presenta estos síntomas, es muy difícil que eso sea real. A veces lo que pasa es que la propia familia viene resistiéndose a reconocer este tipo de sintomatología, incluso abiertamente a negarla, ¿no? Pero esa es la ventaja justamente a lo que tiene que ver a lo que hablaba yo anteriormente sobre las herramientas y los instrumentos que actualmente existen. Porque los instrumentos con los que se hace la evaluación especializada son instrumentos que en general, casi todos, tienen para su aplicación esta técnica de multiinformantes. Es decir, los instrumentos se le aplican a los maestros de la escuela, se le aplican a la familia y personas cercanas, ¿no? Fíjense, primero a la escuela, maestra o maestro o maestros que trabajan con el niño. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen información todos los días de cómo se está vinculando el niño socialmente, con el aprendizaje, con la ejecución de actividades, con el tiempo que se le da para hacer actividades, con cómo entiende las instrucciones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Y por otro lado, a la familia en donde entra toda la familia, es decir, todas las personas que conforman la familia, cualquiera que ésta sea, ¿no? Cualquiera que sea su característica o su estructura, de manera que si es mamá o si es papá, cualquiera que sea la estructura, tía, tío, mamás, papás, abuelitos, si hay una niñera, si hay u otro familiar, incluso una persona que no es familiar, pero que lleva al niño a la escuela, en fin, todos ellos importan para responder esos instrumentos. Entonces, con todo eso, es difícil que no tengamos información suficientemente amplia y confiable. Aún si de pronto nos damos cuenta que algo no coincide en alguien, por ejemplo, de la casa, y que probablemente tuviera que ver con negar de pronto o no dar la información suficiente. Los instrumentos permiten recoger información sobre cómo se comporta el niño, no solo en la casa, sino en la escuela y en actividades sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso nos permite tener mayor información y tener más objetividad. Eh, y también a veces eso nos permite que la familia tenga información que le permita pues, minimizar las resistencias que a veces se tienen. Quisiera decir algo que es muy importante que no se nos pasa.
También dentro de lo que hace mucho tiempo sabemos sobre el TDAH es la influencia muy importante del factor hereditario. Ujú. Eh, por lo general, el TDAH es hereditario. Entonces, esta es una información también importante decir a las familias, porque muchas veces, cuando uno le explica esto yo que trabajo con muchas escuelas, cuando uno le explica esto a los docentes, de pronto he visto caras de docentes diciendo, claro, ahora entiendo, ¿por qué cuando llamo a la mamá, me contesta así? ¿O por qué, si yo le quiero decir a la mamá la explicación de la tarea, porque al niño se le olvida, a la mamá también se le olvida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos permite entender muchas cosas. Por un lado, que dejemos de pensar que los comportamientos del niño es porque en su casa no tienen orden, ni estructura, ni límites, ni nada. Porque si en su casa no tienen límites ni normas, eso complica, pero no es la causa del TDAH. Y porque probablemente alguien más en su familia pudiera vivir con esta condición sin saberlo. Muchos adultos viven con esta condición y no lo saben. En muchos casos, los papás, mamás de niñas y niños con TDAH se enteran o empiezan a sospechar de su condición cuando escuchan el diagnóstico de su hijo. Entonces, esto importa mucho porque cuando logremos no solo trabajar con la niñez, sino con los adultos no diagnosticados, avanzaremos mucho más en esta condición. Qué interesante lo que plantea. Hace muchos años, y sobre todo con personas que rondan entre los 35 y 40 años, doctor, era la simplificación del diagnóstico con medicamento. El medicamento era esa respuesta rápida de calmar al niño, de ponerlo en esos, de ponerlo quieto. Y conozco a muchas personas que vivieron entre los años 1980, 1990, que la primera respuesta de la salud pública o del cuidado de una persona con TDAH era el uso de los medicamentos. Por lo tanto, se me hace muy importante lo que usted está planteando porque ya no simplificamos el hecho del diagnóstico ni del tratamiento a solo el medicamento y que los padres vean y que la escuela vea qué hace, sino que ya nos estamos especializando más eh, en ese desarrollo sobre el cuidado de nuestros niños, adolescentes, incluso adultos, así como usted lo plantea. Se me hace muy importante lo que está comentando. Así es, doctor. Y quiero aprovechar para hacerle otra pregunta, perdón. Hablando ya teniendo este contexto, ¿verdad? Hablando de estas situaciones que se presentan, entonces, ¿cuáles serían los retos que presentarían pues las personas que acompañamos a los niños con esta condición? Hablo de papás, de especialistas y de docentes específicamente. ¿Qué podríamos encontrar eh, pues en el aula o en el hogar? Muy bien. Voy a responder a esto, pero quisiera vincular también con lo que acaba de comentar Israel. Eh, Adelante. eh, una de las muchas cosas que hay que trabajar con todas las personas de todos los contextos, familias, escuelas, pero también la sociedad en general, es desmitificar muchas cosas relacionadas con esta condición. Una de ellas, yo creo que la peor, es la negación de la existencia de este trastorno, ¿no? Este es un trastorno que existe, está documentado desde antes de 1800, perdón, desde el siglo de 1840 y tantos. Hay casos documentados, ¿no? Esta es una condición, es decir, que ha existido siempre, ¿no? Que la investigación nos ha permitido conocer mucho más y que ha cambiado, por lo tanto, de denominación. En la década de los 60, me parece todavía en los 70, creo, tenía otro nombre y por lo tanto, los tratamientos también eran otros. Se pensaba que la causa también era otra. Y entonces, por eso, la relevancia de conocer qué es lo que hoy ya sabemos contundentemente, derivado de la investigación científica, de qué es el trastorno. Ya sabemos que la causa tiene que ver con lo que mencionaba yo al principio, esta teología neuroquímica, microbiológica. También ya sabemos del carácter hereditario, también ya sabemos que lo principal es la afectación en las funciones ejecutivas, que la conducta es lo externalizado y lo obvio, pero que lo que fundamentalmente está afectado son las funciones ejecutivas y eso es lo que hay que trabajar tanto en la casa como en la escuela. Es decir, en la casa y en la escuela necesitamos ayudarles a tener orden y estructura. Por ejemplo,
Si un niño va a una escuela donde el maestro no tiene una planeación, bueno, no solo él, sino todo el grupo, parecerá que tiene TDAH, ¿no? Y es porque si no hay una planeación en donde digamos, esto va primero y después vamos a esto y después vamos a aquello y después, etcétera, y además le vamos anticipando, es decir, ya vamos a terminar, vayan guardando porque eso le ayuda mucho en las transiciones a los niños, es decir, no pueden pasar tan rápido de una cosa a otra porque buena parte de las causas de esto es, de la limitación ante esto tiene que ver con su condición. Entonces, lo mismo en la casa. Si no hay normas y límites, el asunto se vuelve más complicado. Entonces, es fundamental orden y estructura, límites y tiempos establecidos para todo, una rutina y una consistencia a la que tenemos que apegarnos todos los días si queremos que funcione, ¿no? Bueno, pero por otro lado también, cuando hablo de desmitificar este tema sobre el TDAH, también tenemos que desmitificar muchas cuestiones que a veces se han creído sobre esta condición. Lo que Israel apuntaba sobre el tratamiento farmacológico. Un error que efectivamente puede haber existido antes, pero que incluso puede existir actualmente, tiene que ver con lo que creemos que es el tratamiento para el TDAH, ¿no? Eh, Muy bien pensaba Israel, y eso puede seguir sucediendo. ¿Para qué creemos que es el tratamiento farmacológico, no? Porque si, bueno, primero quisiera yo precisar, el tratamiento para el TDAH en general es un tratamiento o debe ser un tratamiento multimodal, ¿no? Es decir, hay tres áreas en las que hay que trabajar con la misma importancia, ¿eh? Con la misma importancia. La psicoeducación, es decir, psicoeducación necesitamos decirle a las familias qué es el TDAH, cómo se llama, cuáles son las causas, qué no es el TDAH, que sepan que el TDAH, dado que es una condición neurobiológica, no es un asunto que se va a resolver jamás con regaños o malos tratos hacia los niños. Porque por más que tú hagas y les digas 50 veces lo mismo, la causa está en su cerebro, no está en su control voluntario. Él no puede solo, no lo hace por necio ni desobediente. No, a él no le gusta que lo estén regañando a cada rato, no puede hacerlo, no puede, aunque no importa si tiene muchas habilidades intelectuales, ¿no? No tiene que ver con eso, él no tiene control voluntario porque lo que está pasando en su cerebro no le permite atender lo que le acabas de decir, aunque se lo hayas dicho 20 veces. Entonces, psicoeducación, para que entendamos esto, ¿no? Que en la escuela todo el mundo sepa qué es el TDAH. Todo el mundo, ¿eh? Parte de hacer accesible la educación es dar información a todo el mundo. Que en lugar de que etiqueten al niño como el niño que se porta mal, que sepan que tiene una condición, ¿no? Y hablar con toda la escuela no de ese niño, sino del trastorno, ¿no? Decir, miren, esto forma parte de lo que puede presentarse en la niñez. Hablar del autismo, del trastorno del espectro autista, del TDAH y de cualquier otra condición con toda la escuela. Que todo el personal docente y no docente tenga esta información, que todas las familias tengan esta información y que todo el alumnado también, porque esa es una cultura científica con la que ayudaremos muchísimo a la población. Entonces, lo primero es la psicoeducación, de preferencia también que las familias se pudieran incorporar a grupos de apoyo con otras familias. Por ahí les voy a compartir un dato o se los comento de una vez porque se me pasa. Yo estoy en el puerto de Veracruz y donde nosotros trabajamos tenemos una red de apoyo para familias de niñas y niños con TDAH. Tenemos una igual para casos de trastorno del espectro autista y tenemos otra para hijas y hijos con actitudes sobresalientes. Funcionan en forma virtual o híbrida, una vez al mes y se pueden incorporar personas que estén en cualquier lado, ¿no? Que tengan hijas o hijos de cualquier edad con esta condición. Escuchar a otras familias ayuda muchísimo, a veces más que lo que hacemos los supuestos especialistas, ¿no? Porque nada mejor para las familias que escuchen a otras familias que han vivido por lo mismo, que ya tienen un recorrido andado y que les pueden incluso ayudar a decir, mira, esto funciona, esto no funciona, con estos especialistas, con estos no, y que sepan que no están solos, que no es un asunto que no se pueda manejar y aprenden muchísimo otras familias. Entonces, psicoeducación. En segundo lugar, es muy importante trabajar con la escuela. Bueno, el orden de lo que estoy diciendo no es el orden de importancia, ¿eh? Las tres cosas son importantes. En segundo lugar, menciono el trabajo con la escuela, que de preferencia el especialista que hizo la evaluación o si la escuela tiene la suerte de tener con personal de educación especial, trabajen con las y los docentes
para que el docente pueda hacer una planeación suficientemente diversificada, en donde no solo incluya qué hacer en su aula con un niño que tiene TDAH, sino con todo su grupo, claro, ¿no? Porque seguramente el único reto no debe ser el niño con TDAH, sino otros, ¿no? Pero ¿qué hace específicamente si en su aula tiene un niño con TDAH? Y para eso está este magnífico enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, hay que asesorar a los maestros en el diseño universal para el aprendizaje y específicamente qué hacer para diversificar en casos de niños con TDAH y también cuando el diseño universal no es suficiente, cómo hacer ajustes razonables que sirvan para niños con TDAH. Y en tercer lugar, insisto, con la misma importancia, pero no jerárquicamente, las tres cosas son importantes, importa el tema de tratamiento médico. Pero es muy importante, hablando y insistiendo en el asunto de la desmitificación, necesitamos tener información actualizada, seria y científica sobre la importancia de la farmacología para el TDAH. Porque, por ejemplo, si, como bien lo decía Israel, como en otro tiempo ha sucedido, yo quisiera pensar que ahora no, pero, por ejemplo, ¿para qué creen las personas que es el medicamento? Si el metilfenidato, que es el medicamento que sigue demostrando la más alta eficacia desde hace más de 50 años para el TDAH y que ha cambiado, por supuesto, en distintas presentaciones y que se combina además con otros fármacos, bueno, si pensamos que ese medicamento es para tranquilizar a los niños, ¿no? Para controlar su conducta, estamos en un error. Recordemos cuál es la causa del TDAH. Eso hay que decírselo a los docentes y a las familias siempre, porque le tienen mucho temor a los medicamentos por falsas creencias, porque piensan que va a generar dependencia, lo cual no es cierto, porque tienen que informarse, estos medicamentos no generan dependencia. En segundo lugar, porque esta idea que a veces las familias dicen, no le des drogas a los niños, cuando en realidad los fármacos que actualmente existen son magníficos. Pero esto de saber para qué son es fundamental, porque yo decía, recordemos cuál es la causa. La causa es que no está funcionando bien, principalmente la producción de dopamina. Entonces lo voy a decir de manera muy simple. El medicamento no busca controlar lo externalizado o lo que vemos en conducta. El medicamento lo que busca es, lo diré así de manera muy simple, recaptar la dopamina para redistribuirla en el cerebro y entonces poner al niño en situación de poder focalizar su atención. Esa es una gran diferencia, porque si, por ejemplo, le dan un medicamento a un niño y llega a dormirse a la escuela, algo está mal, porque no es para controlar al niño, es para resolver la causa del TDAH, ¿no? Que es el déficit dopaminérgico. Entonces, y eso no lo va a resolver la terapia psicológica, ni la psicoeducación solita, ni que le tenga información la escuela. Entonces, las tres cosas importan. Cuando el tratamiento farmacológico está bien prescrito por un buen especialista, que puede ser un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil, entonces el niño, las familias ahora lo dicen, conocemos a muchas familias que nos dicen, es que es notorio el cambio, porque el niño ya puede atender. Eso no resuelve lo demás, ¿no? Lo demás es información que hay que dar, pero la ventaja es que entonces el maestro ya puede trabajar con él, ya hace un poco más de caso porque ya hay este control desde el tratamiento farmacológico y desmitificar también el asunto de la dependencia y de etcétera, que estén bien informados por los médicos para que le pregunten todas las preocupaciones que tienen sobre los fármacos y entonces estén tranquilos y sepan que esto tiene este propósito. Entonces, farmacología, con buenos especialistas, psicoeducación con buenos especialistas y orientación a la escuela. No mencioné, pero es muy importante también en la psicoeducación la parte del apoyo específicamente psicológico. Tiene que ver con la psicoeducación y tiene que ver con cómo se orienta la escuela. Lo que desde las psicólogas y psicólogos tienen un papel muy importante, pero deben tener entrenamiento específicamente en el enfoque cognitivo-conductual, que sigue siendo científicamente demostrado lo que funciona desde el punto de vista psicológico con las niñas, niños y adultos con TDAH. Se me hace muy importante lo que dice, lo complementó bastante bien. Considero que muchas de las personas que tienen familiares con TDAH, que nos están escuchando o que nos están viendo en vivo o que nos van a ver en nuestra página de Facebook, van a poder empezar a hacer esa evaluación de qué tan
qué tanta ayuda le están brindando realmente a sus hijos o a sus familiares para el control o el buen establecimiento de la situación en que viven estos. Me pareció muy importante. Claro que sí, Israel. De hecho, creo que son tres ejes, ¿no? Que como menciona, ninguno es menor que otro, sino que los tres son, vaya, relevantes para poder llevar un buen tratamiento, ¿no? Al fin lo que se desea es que sea un niño o una niña adaptativa, funcional, que tenga, pues, vaya, todo lo que un niño sano, ¿no? En esta condición podría llegar a obtener. Y pues bueno, Israel, a mí me gustaría pasar a una siguiente sección que se llama Pregúntale al especialista. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Perfecto. Pues bien, en esta sección de Pregúntale al especialista, nosotros como parte del centro realizamos diferentes formularios cada 15 días para que ustedes, los que nos están viendo, puedan hacer sus preguntas pues previo al programa que tenemos. Y pues para el día de hoy, muchos de ustedes nos escribieron y pues tenemos algunas preguntas pues para aquí, para el doctor, ¿verdad? Entonces, pues ¿te parece bien, Israel, si Me empezamos? parece muy bien. La primera pregunta que nos hacen es que si una persona o un niño con TDAH son capaces de realizar cualquier actividad o tienen alguna restricción para ciertas actividades. Bueno, hay que tener presente que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos con esta condición, eh, por lo general, tienen habilidades intelectuales promedio, por lo general. Digo, cualquier niño con TDAH pudiera tener comorbilidad con discapacidad intelectual, por ejemplo. Pero por lo general, eh, hay habilidades intelectuales, digamos, promedio, ¿no? También hay una falsa creencia respecto a que automáticamente por tener TDAH son muy brillantes intelectualmente, ¿no? Y eso no necesariamente es así. Pero pensemos en que en general tienen una inteligencia promedio, ¿no? Y me refiero al concepto de inteligencia que hoy debemos tener, no solo representado por un coeficiente intelectual, sino por el uso de habilidades intelectuales, ¿no? Eh, y claro, eso significa que tiene la capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? El problema, esta pregunta es muy importante por eso, el problema es que las dificultades para concentrarse, para mantener la atención, para controlar los impulsos, para recordar información, le va a generar muchas dificultades a pesar de tener las habilidades intelectuales para tener muy buen desempeño escolar. Muchas niñas y niños con habilidades intelectuales promedio, incluso a veces arriba del promedio, por tener TDAH y no tener tratamiento, a veces ni diagnóstico, eh, pues terminan teniendo muy malos resultados académicos y a veces hasta terminan fuera de las escuelas. Sin esto, por supuesto, no tiene justificación, pero debemos saber y entender por qué le pasa esto. Hay un conjunto de factores, por supuesto, ¿no? Pero respecto a lo que corresponde saber a las familias, es muy importante por eso tener la información científica adecuada para tomar decisiones a tiempo. Mire, les pongo un ejemplo con relación a esta pregunta. Una vez evaluó a un caso de un niño con TDAH y a la hora que yo le estaba explicando a la mamá los resultados y demás, me dijo, específicamente tiene que ver con esta pregunta, la pregunta que acaban de hacer. Me dijo, mire, yo creo que mi hijo no tiene TDAH. Le voy a poner un ejemplo, me dijo. Y el ejemplo de ella tenía que ver con darme a entender que ella era muy organizada en su casa y que el niño respondía a su organización. Me dijo, cuando el niño llega de la escuela, tenemos una rutina perfecta. Él llega y pone sus cosas, su ropa y se cambia así, después hace esto, después se sienta en la mesa, después come, después se lava los dientes, etcétera. Y después nos sentamos, dijo ella, nos sentamos él y yo a hacer la tarea. Y la regla es que ni él ni yo nos levantamos hasta que no termina su tarea. Y me dijo, ¿usted qué cree que significa eso? Y entonces yo le respondí, pues yo creo que significa dos cosas. La primera es que usted y yo ya sabíamos que él tiene toda la capacidad de hacer sus tareas. Y lo segundo es que no lo puede hacer solo. Porque usted me acaba de decir que aquí no se levanta nadie hasta que no lo termine. Y lo que necesitamos es que él sea capaz de hacerlo también solo y cuando usted no está, cuando está también en la escuela. Porque imagínese usted
que usted se va a sentar con él también cuando esté en la universidad y que no se va a levantar hasta que no termine sus actividades. Digo, no había pensado en eso. Claro, entonces es muy importante que también sepamos que la atención, que es, digamos, esta función mental que es clave, de la que depende propiamente todo el aprendizaje, igual que la memoria y otras funciones mentales, que la atención es algo que tiene que, en lo que tenemos que avanzar, no solo lo que nos gusta o nos interesa, sino en todo. Nuestra capacidad para atender tiene incluso más mérito cuando estamos atendiendo algo que no es precisamente lo que más nos gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental que sepamos que cuando una persona presenta esta condición, tiene dificultades para focalizar la atención y que por eso es muy importante que las familias tengan pues la información correcta sobre ello para que sepan cómo ayudar a la niña, niño, adolescente o joven que presente esta condición, porque si no, no importando sus habilidades intelectuales, puede tener o tiene mucho riesgo de fracaso escolar. Entonces, mientras más temprano la familia se dé cuenta y vaya con los especialistas correctos, y si a la primera no es el especialista correcto, busque otro y otro hasta que verdaderamente alguien pueda ayudar verdaderamente, es muy importante porque aprovecho para decir que muchas veces las familias hacen caso de información no científica, ¿no? Desde no, no, eso no existe porque antes no existía y no sé qué, y lo que pasa es que hay que ser rígido con los niños y vas a ver cómo se componen, cosa que ni era cierto antes ni ahora. Eh, pero además les dicen, no, mira, mejor no lo lleves al psicólogo ni le des ningún medicamento. Mejor llévalo y viene la lista de las supuestas terapias alternativas que yo las quiero mencionar no como una crítica específica a esas áreas, sino porque en el TDAH o en cualquier otro trastorno de neurodesarrollo no pueden suplir lo que científicamente está demostrado, ¿no? Por ejemplo, le dicen, no lo lleves al medicamento, al médico para los fármacos, mejor llévalo con los caballos, llévalo con las flores, llévalo con los imanes, llévalo que le acomoden los chakras, llévalo que lo, etcétera, ¿no? ¿No? Y yo estoy seguro que todas esas actividades deben tener un beneficio, pero no puede tener un beneficio alternativo, es decir, la medicina no tiene alternativa, no pueden suplir lo que pueda hacer un fármaco. Si la familia lo lleva al psicólogo, están trabajando con la escuela de manera como equipo, si están recibiendo psicoeducación, si están en un grupo de apoyo para padres y si está tomando un fármaco bien monitoreado por un médico y adicionalmente lo quieren llevar a alguna de estas apoyos y al niño le parece bien y le gusta, me parece que no va a suceder nada, es decir, no le va a afectar en nada, pero no puede pensar que eso sirve porque lo que sucede con ello es que entonces se pierde mucho tiempo que se puede muy bien aprovechar desde la etapa más temprana, y más temprana es cuando se hace el diagnóstico, digamos, ¿no? Para que aprovechen ese tiempo y entonces pueda tener mejor funcionamiento social, familiar, individual y tenga una mejor calidad de vida, porque de otra manera ponemos al niño a sufrir, a frustrarse de por qué él no entiende por qué sale mal en la escuela teniendo las habilidades para responder bien. Y porque además algo que no se nos debe olvidar es toda la afectación en su autoestima. Estos niños rechazados sistemáticamente, etiquetados, mal etiquetados, estigmatizados, cuando podríamos ayudarlo muy bien si tomamos las decisiones correctas sobre el tratamiento multimodal. Claro que sí, doctor. De hecho, todo lo que comenta, creo que, bueno, personalmente lo he observado, ¿no? En algunas escuelas, precisamente llevar este modelo, me pareció muy, ahora sí que para hacer énfasis, ¿no? En esto que recalcó de que, pues, al final el niño o la niña tiene este derecho a la salud, ¿no? Y creo que ahora sí que actualmente, ¿no? La sociedad se va mucho, es que la escuela necesita ¿no? un diagnóstico, o incluso los papás, ¿no? Necesitan esto. Pero vaya, ahora sí que con ese tratamiento multimodal creo que abarca o es más bien un tratamiento integral, ¿no? Que se apoya de otras disciplinas y que al final de cuentas pues hacen que sea un caso de éxito. ¿Tú qué opinas, Isra? Sobre todo eso que menciona de la... Nos,
no creer que solo una parte puede complementar completamente todas las áreas que necesita el infante. Porque curiosamente actualmente hay muchas terapias alternativas que ya lo menciona, no solo en la atención a niños con TDA, sino para otras enfermedades mentales, en donde, igual sin nombrar ninguna, creen que tienen una solución cuando curiosamente Así es. hay un tratamiento más que una cura, hay un tratamiento que hay que son varias áreas, que no solo son una cuestión de terapia, sino también puede ser una cuestión médica y una cuestión incluso de cuidado de alimentación, ejercicio físico. Entonces, cuando tenemos todas estas áreas bien, bien específicas para el cuidado de de una persona con una enfermedad mental, en este caso estamos hablando del TDAH, pues entonces podemos tener una mm, más rápida mejoría, una alcanzamos metas más rápido y como usted comenta, en una terapia muy específica, entonces podemos ayudar, el padre puede ayudar más a su hijo que curiosamente intentando estas alternativas, incluso hasta cosas que pues, no se deberían, ¿no? Sí, las famosas pseudociencias, ¿no? Y doctor, bueno, aprovechando también que retomó esta parte del fracaso escolar, otra de las preguntas que nos enviaron es precisamente qué tipo de colegio es el ideal para personas con TDAH. Y yo quiero pensar que va más como encaminado a que se les dice mucho, ¿no? Que sean pocos niños, que sea más personalizado, ¿no? Y también está esta contraparte de, bueno, si se adapta, ¿no? A esos espacios más reducidos, ¿qué va a pasar cuando se tenga que enfrentar, pues, a una universidad, una prepa, ¿no? Entonces nos gustaría escuchar su opinión. Yo diría que la escuela o el colegio ideal es aquella donde el personal tiene disposición para aprender, porque también es una falsa creencia, por ejemplo, la idea de que los colegios con determinadas características son mejores, por ejemplo, por ser privados son mejores que los públicos, no necesariamente. Por ser reducidos son mejores, no necesariamente, y esto que acabas de decir es clave, ¿no? Es decir, porque eso no es el escenario natural que va a vivir en cualquier ámbito un niño. Entonces, yo diría que la escuela ideal, es decir, si la pregunta fuera en el sentido de cómo qué tipo de programa lleva la escuela, me parece que no hay, algunos me dirían que sí, que hay programas que ayudan un poco más en estas condiciones. Personalmente, y la experiencia que yo tengo, me parece que independientemente de si tiene cierta corriente pedagógica o ciertos programas específicos, las escuelas, me parece que el asunto tiene que ver más con la disposición. Es decir, si la escuela, cualquiera que sea, de cualquier nivel educativo y de cualquier tipo de orientación, reconoce que cualquier niña o niño que llegue es parte de su población, es decir, todas y todos corresponden a la escuela, esa escuela está en el camino de ser inclusiva, ¿sí? Es decir, y si no sabemos sobre el TDAH, nos ponemos a estudiar, nos asesoramos, le preguntamos a alguien, leemos, etcétera. Esa es la mejor escuela. Si la escuela es una escuela que inclusive algunas se anuncian como inclusivas, porque reciben niños con discapacidad, ¿no? Pero que no están incluidos, que están haciendo otra cosa distinta a los demás, pues entonces estamos entendiendo mal de qué se trata la inclusión. No se trata de recibir a los niños solamente, ¿no? Que además ni siquiera debería ser opción esto de recibirlos o no, porque es un derecho y todas las escuelas están obligadas. Pero si solo es como decir, aquí tenemos niños con TDAH, la pregunta es qué están haciendo con ellos, ¿no? Ujú. Es decir, si estamos respondiendo a lo que necesitan, por ejemplo, si entendemos todo esto que estamos diciendo de que no es un trastorno de conducta, que hay que trabajar con los padres. Por ejemplo, ¿qué tal si, hipotéticamente, yo soy un maestro de una escuela y le digo, señora, no lo lleve al medicamento, llévenlo a la terapia con flores? Por ejemplo, si yo soy un docente que dice eso, yo estoy teniendo un problema, ¿no? Entonces, yo tengo también que tener un argumento científico. Entonces, proveer de cultura científica a la escuela, a las familias es fundamental. Yo diría, la escuela que tiene disposición, que tiene implicación en estos casos y que se sube a un trayecto permanente de actualización, por supuesto, será la mejor escuela porque además lo que tendrá permanentemente ese colegio es un grupo de profesionales y de docentes y no docentes en esa institución
que están permanentemente buscando respeto al interior, empatía, sensibilidad e información científica, información seria, de forma que el niño tendrá ahí las mejores posibilidades de recibir la respuesta que necesita y a la que tiene derecho y salir adelante. Porque entonces lo que estamos generando es que en un escenario natural reciba las ayudas que necesita, ¿no? Si nosotros creyéramos que solo es mejor, mándenlo a solo que esté con un psicólogo o sáquenlo de la escuela, del aula para que reciba un apoyo, pues eso no lo va a ayudar a largo plazo porque la vida en general no es así. Necesitamos que en un entorno común aprenda él a funcionar, hacer lo más funcional posible y eso lo vamos a conseguir si damos y nos esforzamos porque el tratamiento multimodal ocurra y que en el caso específico de las escuelas se asesoren, busquen respuestas particularmente yo diría, diversifiquen la enseñanza y trabajen respecto a las funciones ejecutivas, que es lo mejor que podemos hacer con las niñas, niños y adolescentes con TDAH, porque eso evitará muchas dificultades en el futuro. Muchos adultos que viven con TDAH están sobreadaptados y han buscado muchas estrategias para salir adelante. Incluso hay adultos que te dicen, es que conmigo no pasó nada. Eso no es cierto porque yo, a pesar de eso, salí adelante. Pues cuando revisas eso de salir adelante, te das cuenta que viven muchos adultos con muchas dificultades en sus relaciones personales por la falta de control de impulsos, tienen muchos problemas con las personas, problemas de socialización, incluso adicciones que están relacionadas con lo que el control de impulsos genera y la falta de tratamiento también a la causa de esta condición. Entonces, eso ayudará también a que podamos darles elementos para no solo un mejor presente, sino un mejor futuro. Que ahorita que menciona esta parte de la, la gran cantidad de personas que pueden ser parte de la buena atención a un niño con TDAH, hay un comentario que nos dejó una persona que decía, que dice, perdón, los hermanos de las personas con TDAH. Como una persona con TDAH necesita mucha atención, el hermano que no tiene el TDAH se deja a un lado o se le pone menos atención. Porque no se sienten, bueno, estas generan una sensación de no sentirse suficientemente importantes, por lo que empiezan a sentir rechazo por su hermano porque se roba la atención del resto de la familia. La persona nos pregunta, le gustaría saber su opinión y cómo se puede tratar también estos casos dentro de la terapia familiar. Bien, eso ocurre con determinada frecuencia. En casos de niños que presentan TDAH, en el caso también del trastorno del espectro autista, en donde la familia, bueno, pues se aboca principalmente a la atención que sabemos requiere estos niños, ¿no? Por todo lo que a veces viven a la hora de ir con psicólogos, con médicos, a veces las dificultades que hay con las escuelas. Y eso les hace invertir mucho tiempo en este niño y de pronto un hermano o una hermana puede sentirse desplazado, ¿no? Esto es muy importante trabajarlo. Quienes tengan la oportunidad de trabajarlo en terapia familiar, bueno, pues eso ayudará. Pero quienes no, hace rato mencioné los grupos de apoyo, eso puede ayudar mucho y la parte de la psicoeducación en donde los psicólogos o psicólogas deben orientar, eso ayudará para trabajar con la familia. El niño con TDAH tiene que idealmente conocer sobre esta condición, pero también saber que hay límites y normas que son generales. Y yo le digo con mucha frecuencia a las familias y a los maestros también, que si un niño se llama Pedro y tiene TDAH, el niño no es el niño con TDAH, el niño se llama Pedro y Ujú. tiene TDAH. Hay cosas que hace que no tienen que ver con el TDAH, sino con que es un niño. Y como Pedro que es, tiene su propio temperamento, su personalidad, sus gustos, sus intereses, como cualquier niño, y eso no tiene que ver con el TDAH. ¿Por qué lo digo? Porque entonces no deberá tener, es decir, hay una parte en la que la familia y la escuela tiene que tener equilibrio en saber que hay cosas que se explican por el TDAH, pero que entonces no todas las consideraciones, no deben tenerse consideraciones generalizadas por tener TDAH. Entonces es como decir, como tiene TDAH, no le digan nada, ¿no? Que hagan lo que quieran. No, al contrario, debe tener las mismas normas y límites que los demás.
tendrá que haber un establecimiento de formas de intervención con él, porque tiene dificultades para tener acceso al respecto de normas y límites como los demás, ¿no? Pero no todo tiene que ver con el TDAH. En segundo lugar, y a eso ayudará, por supuesto, a que haya un equilibrio y digamos en términos más o menos iguales o en general igualitarios con cualquier miembro de la familia, ¿no? Porque si no, otro hermano percibirá de, ¿por qué a él le permiten tal y a mí no? ¿No? Bueno, y al hermano que no tiene TDAH, que sepa también por qué de pronto tenemos que ir 2 veces a la semana a la institución no sé qué o con el psicólogo tal, que él sepa qué es el TDAH. El hermano tiene que saber qué es el TDAH. Porque miren, la verdad es que cuando tienen esa información, los hermanos son una ayuda maravillosa, ¿no? Porque ellos son los más cercanos, porque entienden, porque ellos le explican a otros niños, ¿no? Le explican a los vecinos, en fin, ellos tienen que saber sobre eso. Y entonces empatizan, se vuelven sensibles ante ello, ¿no? Y entonces entienden por qué de pronto los tiempos, ¿no? Que se le dedican a él. Y él sabrá también que, por ejemplo, si un día este hermano que no tiene TDAH se enferma de algo, ¿no? Pues tendrá la atención porque lo necesitará en ese momento. Eh, y en ese sentido, es algo que hay que hablar, porque si no se hace, la familia puede dar por sentado que el niño lo está entendiendo y no necesariamente. Necesita saber por qué se están distribuyendo los tiempos así. La comunicación sensible y clara, fíjense, sensible y clara. No, no regañarlo, decirle es que tú no sabes y no entiendes, pero tu hermano necesita más. No, eso no ayuda, ¿no? Necesitamos de manera comprensiva, sensible, explicarle, mira, pasa esto, pero también abrir los tiempos para dedicarle a él. Es decir, esos son los tiempos de él y también tenemos este tiempo para ti, ¿no? Y eso puede ayudar muchísimo, pero información, fundamentalmente, porque sí, es verdad que ocurre con mucha frecuencia y de pronto hay hermanas y hermanos que nunca se les dijo nada, ¿no? Y que crecieron así con una serie de situaciones que se pudieron haber muy bien solventado con una explicación así, comprensiva y sensible. Excelente, doctor. Yo creo que es tarea de todos y todas, ¿no? Por parte de la familia y también allegados en cuestión a tener esta responsabilidad, ¿no? También le podríamos decir de hablar con los otros pequeños o con los otros hermanos y hermanas, pues precisamente para, como bien dice, psicoeducar y al mismo tiempo, pues ser partidarios de la inclusión, ¿no? Me gustó esta parte que menciona de que los niños le explican a otros niños. Yo creo que eso ya también es un paso bastante grande, ¿no? En cuestión a la inclusión y a la empatía. Así es, y sobre todo porque ya muy bien, ahora ya no es solo una cuestión de los especialistas, sino también de los hermanos pequeños, de los hermanos grandes, de los tíos, de los primos, de los vecinos incluso que pueden ayudarnos a tener esta inclusión y sobre todo tener la información como nosotros como profesionales a el desarrollo y el conocimiento de esta situación o este trastorno, pues sobre todo para ayudar. Así es. Pues bien, ¿qué te parece, Israel, si pasamos a las preguntas del público? Me parece muy bien. Perfecto. Gracias. Vamos con la primera pregunta. Jessica Silvana Villaseñor nos pregunta, me quedé con la duda sobre la parte de impulsividad o la conducta agresiva en el trastorno. ¿Cómo diferenciar el oposicionista desafiante? Bien, qué bueno que lo pregunta porque efectivamente lo mencioné al principio. Eh, Fíjese, es muy frecuente que de pronto en la escuela, por ejemplo, haya un reporte de el niño pega, es más etiquetado, estigmatizado a veces como el niño que pega, ya no saben cómo se llama, sino es el niño que pega, ¿no? Eh, y es muy importante distinguir la conducta de impulsividad y de agresividad. Por ejemplo, las niñas y niños con impulsividad, que por cierto, la impulsividad tiene varias formas de manifestación. No solo es la impulsividad motriz, ¿no? Si no hay impulsividad, como muchos adultos también, con TDAH y algunos hasta sin TDAH, impulsividad para responder lo primero que se te ocurre, ¿no? Para decidir sin reflexionar, ¿no? Para opinar sin que pase por ningún filtro y te metiste en un problema por andar dando opiniones que no te pidieron, por ejemplo, ¿no? Bueno, también hay ese tipo de impulsividad, ¿no? Mucha impulsividad para decidir cosas, para no reaccionar ante situaciones, para comprar cosas que no necesitas.
Acabamos de pasar por unos días de eso, em, y así, ¿no? Em, pero me voy a referir a la impulsividad motriz. Es es muy frecuente que un niño con mucha impulsividad externalizada en la conducta, pues de pronto se levante y corra y empuje a alguien y tiró a alguien. Y entonces, la conclusión puede ser, tiró a su compañera, ¿no? O, por ejemplo, un caso de los muchos que hemos tenido, de un niño que estaban dibujando y de pronto se levanta y corre y su compañerita de junto, que en un momento estaba con un movimiento con un lápiz y lo tenía a la altura de su cabeza y a la hora que él pasó y le empujó, no se le enterró, pero se lastimó con la punta del lápiz aquí. Y entonces la conclusión fue, le enterró el lápiz a su compañero. La diferencia está en la intención, porque la conducta impulsiva no tiene la intención de lastimar a alguien. La conducta agresiva tiene intención, es decir, me caes mal y voy, yo te tengo aquí, mira, te estoy viendo y ahí voy, y te voy a dar uno, ¿no? Sí. Ajá, entonces, a mí cuando me pasa que una maestra, un maestro me dice, oye, es que el niño pega, yo le digo, dame ejemplos de lo que dices que el niño pega, porque lo que necesitamos es que si no se ha dado cuenta la maestra o la mamá o quien sea, le ayudemos a que pueda diferenciar entre la conducta impulsiva y la conducta agresiva. Porque la conducta agresiva no es parte del TDAH. Ujú. Es decir, las niñas y niños con TDAH por el TDAH no tienen conducta agresiva. Pueden tener conducta impulsiva, ¿no? Muy impulsiva a veces, pero muy, muy impulsiva, ¿no? A veces de verdad con una intensidad tremenda, ¿no? Pero es muy importante esa distinción, porque si hay conducta agresiva, es muy probable que la causa sea otra. Es decir, si el niño tiene TDAH y tiene conducta agresiva, una de dos, o no tiene TDAH y tiene una conducta agresiva causada por otro trastorno o por otras circunstancias que esté viviendo, o puede tener TDAH y conducta agresiva, pero la conducta agresiva puede estar explicada por otro trastorno comórbido o no. Sencillamente, o bueno, por así decirlo, está viviendo una situación que está externalizando con mucho coraje, ¿no? Sobre todo si es algo que no ocurría, por ejemplo, ¿no? Si es que no tenía esa conducta agresiva. De pronto, a partir de tal día o más o menos, empezó a suceder esto. Entonces, no es tan difícil explorar si pasó algo en los días previos, ¿no? Como, por ejemplo, si es muy duro para un niño tener una pérdida de un familiar, por ejemplo, ¿no? Y puede estar muy enojado, ¿no? Y tener razón además para eso, ¿no? O haber vivido cualquier circunstancia. Yo, no, a mí no me gusta, o no quisiera tener que mencionar eso, pero tenemos que decirlo. Muchas niñas y niños que viven situaciones de maltrato, de cualquier tipo de maltrato, a veces viven situaciones muy difíciles que aparentemente no tienen relación con su comportamiento, ¿no? El maltrato, por ejemplo, por abuso sexual, que es tristemente muy frecuente, a veces se externaliza en conductas así. Entonces, no descartemos nada de eso, ¿no? Porque es muy probable que la conducta agresiva tenga explicaciones de las que no nos estamos percatando. Entonces, eso por una parte, distinguir impulsividad, que puede ser así tremendo y afectar muchas cosas y de pronto, con mucha razón, otras familias estarse quejando porque ya empujó a su hijo, ya llegó y llegó otra mamá a buscar a su hijo y ya tiene un golpe, no sé qué, ¿por qué? Le pegó fulanito. Y entonces empiezan a inconformarse otros papás o mamás contra ese niño y entonces empieza a estar estigmatizado, cuando en realidad todo es origen de la impulsividad y no es una justificación, pero sí ayuda a comprender, ¿no? Y diferenciar entre ser voluntario, digamos, conscientemente, tener una conducta agresiva a la impulsividad. Y por otro lado, el trastorno negativista desafiante es un trastorno que frecuentemente se presenta en niños pequeños. Es decir, el trastorno negativista desafiante por lo general se presenta antes de los 10 años. Es decir, si un niño tiene 5, 6, 7 años y tiene TDAH, cómo distinguimos el TDAH negativista desafiante? Bueno, el niño con TDAH y sin ningún otro trastorno puede ser, o no, vamos a pensar, no tiene hiperactividad, puro déficit de atención, y está ahí hasta muy tranquilo, pero no se entera de nada, niña o niño. Más niñas que niños, por cierto, ¿eh? Más niñas que niños con déficit de atención. Ojo con eso, porque muchas niñas están invisibilizadas en su diagnóstico. Además,
pasan desapercibidas y llegan a la adolescencia con muchos problemas porque nadie se dio cuenta que tienen TDAH o que no tienen hiperactividad y pasaron por falsos diagnósticos y con muchos problemas, ¿no? Sí hay niños también, pero hay más niñas que niños con déficit de atención. Entonces puede ser que el niño tenga déficit de atención o que tenga impulsividad o que tenga impulsividad y hiperactividad. Eh, pero un niño con TDAH o niña con TDAH, el TDAH solito, digamos, causa eso. No atiende, parece que no se enteró de las cosas, hay que repetirle muchas veces, etcétera, etcétera. Eh, pero no pasa nada más. Cuando un niño, la maestra o la mamá le dice, por favor recoge tus cosas, y el niño dice no, o inclusive yo he conocido niños pequeñitos que no te dicen que no, pero te ponen así, con Ajá. todas sus expresiones, no lo voy a hacer, y a ver, oblígame, ¿no? Entonces, eso es, sí, claro, no que ocurra una vez. Todos los comportamientos tienen que tener, bueno, pues haber ocurrido un determinado tiempo, ¿no? Si esto es así, entonces el niño tiene una conducta desafiante, ¿no? ¿Por qué ocurre el trastorno negativista desafiante? Por lo general, puede existir sin TDAH, ¿eh? Pero frecuentemente acompaña al TDAH porque si el niño tiene esta condición, tiene TDAH y no lo están atendiendo, entonces, ¿qué empieza a suceder? Que lo que complica las cosas es que en su casa no hay normas y límites y reglas, ¿no? Este, porque están en esa idea de que no tiene TDAH, es que es un niño, déjenlo, todos los niños son así, o porque alguien en su familia también tiene TDAH, ¿no? Y esto se lo lleva a la escuela, es decir, en su casa le permiten todo, y entonces lo quiere hacer con la maestra también, ¿no? Es decir, entonces el trastorno negativista desafiante no tiene la base neuroquímica que tiene el TDAH, sino que es un trastorno que puede ser, digámoslo así, una complicación de un TDAH que no se ha tratado, ¿no? Entonces, no todas las personas con TDAH tienen negatividad desafiante, pero si nos tardamos mucho para atender el TDAH, puede suceder. Entonces hay que distinguirlo porque un niño con TDAH solito no te desafía, sencillamente no hace las cosas y no puede controlarse. Pero si te desafía y dice, no lo voy a hacer y oblígame, ¿no? Entonces puede tener el trastorno de actividad desafiante y es importante saberlo porque tienes entonces que trabajar con estrategias para TDAH y para negativista desafiante, ¿no? Y claro, hay otras condiciones comórbidas. En la medida en que pasan los años y no se atiende el TDAH, pueden presentarse otros trastornos en comorbilidad. Justo eso, doctor, sería la siguiente pregunta que nos menciona Alberto Alfaro Grajales, donde menciona si puede el TDAH ligarse a otros trastornos. Y justo yo la quisiera complementar, si se puede acompañar de otras comorbilidades, perdón, como depresión, ansiedad. ¿Sí sería posible esto en un determinado lapso, en el mismo momento? Sí, sí, de hecho ocurre, pero miren, quisiera ser muy preciso sobre eso. No hay una regla en el sentido de que el TDAH escala a determinados otros trastornos. No, no hay una regla en ese sentido, no hay digamos, un curso lineal en ninguna persona, ¿no? Hay una influencia multifactorial, ¿no? Pero, por ejemplo, si un niño tiene TDAH y la familia se niega, como a veces casos que existen, ¿no? Y por la razón que sea, no lo atienden, entonces se presentan esto que se llama factores de riesgo. No es una regla, se llaman factores de riesgo. Si el niño tiene TDAH y no lo atienden, el factor de riesgo es que se complique, ¿no? Lo más probable es que esto se complique. El TDAH, como propiamente todos los trastornos, tiene niveles de gravedad, ¿no? Entonces vamos a pensar que a determinada edad el niño tiene un TDAH moderado, ¿no? Pero no lo atienden. Y esto se complica porque, aparte de su familia, no está ayudando mucho y ahí no hay límites y reglas, etcétera, etcétera, o alguien más vive con esta condición, ¿no? Y entonces el asunto se complica. Vamos a pensar que para más mala suerte, la escuela no está ayudando mucho tampoco, ¿no? Entonces, el niño lo que puede empezar es a escalar a un trastorno negativista desafiante. Y si seguimos así, después puede tener a los más o menos 10 años, insisto, no es una regla tampoco, pero más o menos, puede ya pasar de TDAH a negatividad desafiante a un trastorno que antes se llamaba trastorno disocial, ahora se llama trastorno de conducta. A mí no me gusta que se llame así porque trastorno de conducta es un asunto genérico, pero en el manual diagnóstico así se llama. Se llamaba disocial, es decir,
pasa de tener impulsividad, hiperactividad o inatención a ser negativista desafiante y después a la transgresión de reglas y de derechos de los demás. Por eso es lo disocial, ¿no? Que tiene trastorno de conducta. Entonces, entonces ya empieza a tener acercamiento a transgredir los derechos de otros, ¿no? A romper cosas o a dañar las cosas de otros, por ejemplo, ¿no? Y si así seguimos, insisto, los factores varían y la influencia de los factores varía, efectivamente pueden tener trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Eh, Hay adultos que tienen trastornos depresivos y trastornos de ansiedad y cuando tú revisas su historia, tienen TDAH que pudo haber sido identificado desde la infancia. Entonces, y quisiera decir dos cuestiones, insisto, con guardadas las reservas de que no es una regla, pero que sí es importante que la gente sepa los riesgos que corren las personas con TDAH que no se diagnostican o que no se atienden en forma temprana. En los trastornos depresivos o los trastornos del estado de ánimo en general pueden tener consecuencias graves en la vida de las personas, ¿no? Es decir, porque claro que, insisto, no es un asunto que sea así como así en línea, ¿no? O no escalan así. Hay otros factores. Si el niño no le brindan apoyo en el TDAH, pero aparte la familia es muy inestable, entonces el asunto va a ser más proclive al niño a los trastornos de ansiedad, a los trastornos depresivos. Si en la familia hay personas, adultos, que han vivido con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, ahí hay un factor hereditario también, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo eso hay que saberlo para evitar que tengan efecto directo los factores de riesgo. Y una cuestión que no quisiera dejar de mencionar, eh, esta falsa creencia sobre los medicamentos, sobre los fármacos, que es probablemente lo que más inquietud genera en las familias, es muy importante que las familias sepan que si a un niño con TDAH no lo llevan al médico por lo que sea respecto al temor sobre los fármacos, lo que están haciendo es negarle y que su cerebro reciba el apoyo que buscaría corregir la falla o el déficit de la dopamina o de cualquier otro neurotransmisor, pero principalmente la dopamina. Eh, si no se lo brindan, cuando el niño llegue a la adolescencia o a la juventud y tenga acceso a una sustancia y la pruebe, pensará que por fin tiene en su cerebro la respuesta a la tranquilidad que todos estos años han necesitado, con la gran diferencia de que eso sí genera una adicción, con todas las consecuencias que eso significa. Es decir, no, insisto, soy reiterativo en decir que no es una regla, porque nunca podemos asegurar que un niño al que no le den un fármaco, entonces se va a volver adicto. Esa no es la regla. Lo que se llama factor de riesgo significa que un niño sin el tratamiento adecuado será más vulnerable y más proclive al uso de sustancias. Está comprobado científicamente. ¿Cómo sabemos si le va a ocurrir o no le va a ocurrir? Yo le digo a los papás, no lo averigüemos, no lo averigüemos. Mejor toma decisiones a tiempo con tu hijo para evitar o minimizar todos los factores de riesgo. Cuando un papá te dice, pues yo viví así y no tuve ningún problema, yo siempre digo, no voy a entrar a averiguar porque a la hora que rascas un poquito, sí te das cuenta y le haces ver que sí ha tenido muchos problemas. Pero vamos a pensar que no es así. Yo siempre le digo, yo le creo a usted absolutamente, pero tenemos dos situaciones con su hijo. Una, o lo dejamos al azar, esperando que le vaya bien o tan bien como usted, o tomamos decisiones a tiempo para estar más tranquilos y minimizar los factores de riesgo, ¿no? En lugar de dejárselo como a ver si pasa y si le va bien al niño, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que sepamos que efectivamente pueden complicarse mucho las cosas si no tomamos decisiones a tiempo. Y no hay que dejar de mencionar también cuáles son los escenarios cuando las personas reciben apoyos a tiempo. Las personas viven muy bien con el TDAH. ¿Por qué? Porque un TDAH bien atendido provoca personas con una gran capacidad para crear, una gran capacidad para proponer, una gran energía para solucionar cosas, para ser divertido, para ser feliz y hacer feliz a los demás. Es decir, las personas con TDAH bien manejado y que además aprenden ellos a manejar su propia condición, pueden ser personas tremendamente productivas para sí mismos, para su familia y para la sociedad.
Excelente, doctor. Qué gran explicación, le agradecemos bastante. Yo creo que esta charla daría Para mucho para más. mucho más. La verdad que tuvimos un gran alcance el día de hoy y toda esta información vale oro. Yo creo que para todos los que estamos trabajando, no solamente pues en el tema de la salud, sino para cualquier persona que tenga un niño o una niña en esta condición. Y pues justo el objetivo de este programa y de todos los que hacemos es, pues es dejar recomendaciones, ¿verdad?, a nuestro público. Y me gustaría, doctor, que nos diera pues a manera de despedida también una recomendación, unas palabras ya para ir concluyendo con el programa. Yo diría a las familias, infórmense con gente seria, no solo la información que está en Internet, acérquense a profesionales serios, avancemos en una cultura científica, tomen decisiones a tiempo en beneficio de sus hijos, no se dejen llevar por las creencias, no basemos las decisiones sobre sus hijas e hijos en lo que supuestamente antes pasó o no pasó. Lo que hoy importa es lo que sabemos hoy sobre esta condición, quitar los mitos y las falsas creencias sobre esto y tener un acercamiento a gente que pueda ayudar, preguntarle a otras familias, acercarse a grupos de apoyo y sobre todo pensar en el bienestar de su hija o de su hijo y que esto los lleve a tomar decisiones serias, serias en el sentido de tener esta información y saber entonces quién me puede ayudar. A tratar de establecer vínculos con instituciones y con profesionales serios que tengan verdaderamente no solo actualización, sino ética, ¿no? Y tener sentido humano y que tengan empatía hacia las familias para poder explicarles con la empatía y con la sencillez que requiere toda esta información. A las escuelas que por supuesto también se informen, que sepan que se pueden hacer muchas cosas por estas niñas y por estos niños y que no es tan complicado, que el asunto tiene que ver con proveerse la información y también con acercarse a instituciones y a especialistas que puedan ayudar a la escuela. Eso permitirá saber que hay muchos materiales, muy buenos materiales, y mucha información sobre cómo implementar estrategias en las aulas para ayudar a esta población, sabiendo además que todo lo que se hace para en un aula donde hay un niño o una niña con TDAH beneficia a toda el aula, ¿no? El orden, la estructura, las estrategias para poder tener mejores funciones ejecutivas, para planear mejor las cosas, para organizarse mejor, para acordarse mucho mejor de las cosas, para controlar los impulsos. Eso ayudará a toda la población. Y en general, yo diría a toda la sociedad que recordemos que esta es una población que tiene una prevalencia muy alta, es de los trastornos de neurodesarrollo, es el más frecuente, 5% o más del 5% según algunas estadísticas, presente la población general presenta el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, información seria, información científica, y lograremos que estas personas puedan incrementar su calidad de vida como parte de los derechos que tienen. Excelente, doctor. Y bueno, yo creo que todas estas recomendaciones son de gran utilidad. ¿Tú qué opinas, Israel? Sobre todo fue muy concreto. Me parece que esas recomendaciones y estas nueva información que nuestro público está escuchando les va a ayudar a que dirijan mejor el cuidado de sus hijos, usted lo mencionó, sobre todo para que seamos una sociedad más inclusiva y sobre todo reconozcamos que, como bien lo comentó en el último punto, también ese niño puede ayudar a los demás. Ese niño no es un apartado, no es etiquetado como malo y puede generar más desarrollo de lo que nosotros creemos o queremos creer. Para eso también me gustaría leerles un reconocimiento que le damos. Sí, claro que sí. De hecho, tenemos un reconocimiento, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Y pues me gustaría hacer lectura de este. Dice, la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Alberto Campos Almeida por su destacada y valiosa participación en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema TDAH, retos en el aula y en el hogar, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 21 de noviembre del 2023.
Le agradecemos muchísimo, doctor, y le quiero recordar a nuestro público, a los que nos están viendo en este momento, que no se preocupen, que sus preguntas serán contestadas en nuestras redes sociales, y así que pues los invitamos también a que nos sigan en nuestro Facebook, que estamos como Centro de Atención Psicológica de Universidad IEXPRO, y pues ahí estaremos contestando todo lo que nos estuvieron pues mencionando, ¿verdad? Sobre todo es compartan nuestro contenido, ayúdenos a llegar a más gente. Los comentarios del doctor, perdón, también van a ser subidos a nuestras redes sociales. Entonces, tanto la transmisión ya está ahí en Facebook para que puedan revisar si las preguntas se contestaron en el transcurso de esta transmisión, pues también sobre todo para que se comparta, para que lleguemos a más gente, para gente que lo más lo necesite, pues tenga más información. Muchas gracias, doctor. Le Gracias a agradecemos. ustedes por invitarme. Gracias a todos quienes nos acompañaron este rato. Excelente, esperamos volver a tenerlo por aquí, doctor. La verdad fue un placer haber platicado con usted y pues esperamos también que nos puedan acompañar en nuestra siguiente emisión, que será el 4 de diciembre. Vamos a tener un programa también muy interesante con el tema de derechos humanos y discapacidad hacia una sociedad inclusiva y equitativa. Así que pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan también para más eventos, ¿no? Vamos, de hecho continuamos con más eventos y pues le agradecemos mucho, doctor. Sin más que decir, te agradezco también, Israel, por habernos acompañado. Muchas gracias, Cintia. Que tengan bonita noche. Y pues nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.